Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Vamos a ver qué hacemos hoy con este tema de la disciplina, que es un tema, bueno, importante como todos los otros. Antes que nada, como siempre, en esta tradición del Mahayana, quiero recordarles de fortalecer la intención de por qué estamos haciendo esto y para que más o menos tome un cauce hacia la iluminación completa para el beneficio de todos los seres. Es decir, que desarrollemos el bodhicitta, es decir, esa actitud altruista de que lo que estamos tratando de buscar o encontrar es la completa iluminación, que es simplemente sacar los velos que cubren nuestra naturaleza esencial, porque entendemos que de esa manera es como vamos a poder ayudar a los demás seres a también lograr un nivel completo de liberación y también de eventualmente llegar al estado de Buda. O sea que por unos instantes, más o menos, pensemos un poquito en eso para estar seguros de que, bueno, para conseguir ese fin es que, bueno, este es un paso, es decir, participamos de tomar las enseñanzas, que es el primer nivel del conocimiento, que es recibir información. Se acuerdan que después hay que reflexionar sobre eso y finalmente vivenciarlo a partir de la meditación, como resultado del cual entonces ya finalmente es una parte integral de nuestra conciencia y comenzamos a operar de aquello que habíamos recibido como algo que había comenzado como una información, ¿no? Como vimos la última vez, ya estamos en lo que se llama las paramitas, que son estas, en realidad, acciones perfectas o acciones trascendentes. Hay dos maneras de entenderlo como trascendente. Una, porque en realidad las primeras 5 están operando, las primeras 4 principalmente, están operando en un nivel conceptual: generosidad, disciplina, paciencia, perseverancia. Son como realmente acciones que uno está haciendo para llevar a cabo, digamos, ese altruismo en el cual estamos embarcados, porque no es solamente la iluminación en un aspecto cognitivo, sino que también es fundamental incluir ese aspecto de altruismo, como siempre lo hemos estado viendo. La quinta paramita, que es la de la meditación, bueno, oscila un poco entre la trascendencia y la no trascendencia, dependiendo de lo que es ese tipo de concentración que estamos haciendo. Y la sexta paramita, que es la de la sabiduría o la inteligencia trascendente, es aquella que quizás durante un tiempo opera como ver claramente la situación dentro del esquema del intelecto, ayudando a las otras 5 paramitas para que sigan una buena orientación, porque es la inteligencia, la que recoge el conocimiento, digamos, y es el conocimiento de que nos pone en claro las cosas que hay que hacer, las cosas que hay que también evitar, para que la orientación tenga un objetivo, digamos, el faro, digamos, es la iluminación. Entonces, la sexta paramita en realidad puede tener también aspectos que están todavía funcionando en la dimensión del concepto del intelecto, de yo, otro, el dualismo y todo lo demás, pero básicamente lo que hace que sea paramita, que significa trascendente, es que es ahí, esa es en donde ocurre realmente una completa experiencia, digamos, o no completa, pero al menos parcial experiencia del estado de trascendencia, de la vacuidad, de ir más allá del dualismo, de no reificar más, de ver que todo es como una ilusión y todo lo demás. Y si uno ya tiene eso, digamos, en la conciencia, porque la conciencia está operando de ese nivel, la generosidad entonces va a ser trascendente, la perseverancia va a ser trascendente, todas las demás van a ser realmente paramitas. Pero sin llegar a eso, inclusive viendo las paramitas primeras, que son realmente conceptuales, como vimos la vez pasada, en realidad también tiene un carácter de trascender. ¿Es decir, trascender de dónde? Trascender de nuestra
territorio egoico porque estamos siempre pensando en el beneficio del otro, en el beneficio ajeno. Inclusive estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad, sacrificar nuestra fortuna, sacrificar, qué sé yo, sacrificar un montón de cosas que el ego siempre está tan concentrado, digamos, y abocado a mantener porque cree que esas son las bases para estar seguro y eso es lo que le quitaría ansiedad y todo lo demás. Bueno, acá también paramita se puede entender dentro del esquema de conceptual, en el sentido de que uno está dando un paso para salirse de ese territorio egoico en el cual estamos tan instalados, porque empezamos a pensar más bien en el otro antes que en nosotros mismos, que es lo que hacemos siempre. Pensar, más que nada, ponernos nosotros primero, en cierta manera, sin grandes dramas, sin cosas de sentirse mal, ni tampoco sentirse culpable, ni nada. En general tenemos una tendencia a eso, bueno, hay que cambiarlo. Ese cambio es también paramita, ir a la otra orilla, es literalmente lo que significa paramita. En ese caso, la otra orilla es siempre el otro, el interés en el otro, la preocupación más bien en el otro. O sea que, sea que lo consideremos dentro de la dimensión, digamos, conceptual, en la cual estamos totalmente instalados, o que realmente lo tomemos como en rigor lo que significa paramita ir a la otra orilla, a la orilla de la sabiduría, a la orilla de la experiencia, de la vacuidad, del estado natural de las cosas, del estado absoluto de la realidad y demás. En cierta manera paramita se aplica en todo este tipo de aspectos, ¿no es cierto? Y bueno, y la función de las paramitas en realidad es llevar a cabo aquello que habíamos desarrollado con los 4 inconmensurables, que habían clarificado, habían realmente aportado una dirección muy clara de por qué íbamos a hacer acciones altruistas. No las íbamos a hacer para sentirnos que éramos grandes filántropos o también para ocupar nuestro tiempo, porque por ahí tenemos tanto tiempo libre que entonces mejor participar de alguna sociedad de caridad o lo que fuera, que es muy bueno también. Acá no, acá en realidad uno está realmente practicando estas paramitas porque quiere realmente trascender de todo lo que es habitual y que nos mantiene en este nivel habitual. Y que ya hemos cuestionado, no estamos satisfechos y por eso queremos trascender. Y hemos visto también que, así como dijo Longchenpa, si uno perdió la vaca, la manera de encontrarla es seguir las huellas. Entonces, si seguimos las huellas, que significan las paramitas, entonces vamos a llegar a encontrar la budidad, como en la analogía o la metáfora de la vaca. Y eso es lo que también nos asegura que estamos en el camino correcto, si no, no tenemos muchos parámetros como para estar seguros de que estamos haciendo las cosas que van a devenir en ese resultado final, que es la completa iluminación, el estado de Buda, ¿no? Entonces empezamos la vez pasada con generosidad y hemos visto que ese aspecto de la generosidad básicamente está totalmente relacionado con el desapego, es decir, que cuanto más apego, menos generoso. Y aunque tengamos muy poco apego, igual nuestra generosidad también se resiente. Entonces es por eso que Atisha dice que la mejor generosidad, bueno, uno puede decir desde ya que generosidad es con las cosas materiales, con otorgar protección, como lo vimos la vez pasada, con también, digamos, presentar y asegurarnos de que la gente vea las cosas más de acuerdo a las cosas tal cual son, con la verdad y demás, o enseñar el Dharma o lo que fuera. Bueno, todo ese tipo de cosas, evidentemente, desde ya que están incluidas, pero en realidad, si vamos a la esencia de la generosidad, es cuando la mente no se conmueve porque se dio cuenta de que no tiene realmente nada que proteger en sí misma, porque no hay ningún tipo de apego. Y por lo tanto la ausencia de apego hace que esa mente esté totalmente abierta a compartir su territorio, a compartir lo que es, y cuando ve necesidad, entonces inmediatamente va a responder de una manera así, altruista, para proveer lo que es necesario en ese momento, cosas materiales, servicios, protección, etc. Y de esa manera entonces había dos aspectos. Uno que era practicar manualmente,
porque realmente cuando vemos la situación, implementando la ayuda de las otras 5 paramitas, entonces actuamos de una manera acorde con esa situación, enfatizando la práctica de dar, de abrirnos y de compartir o de, bueno, es decir, generosidad. Pero también hay otra manera, y que eso sí ya pertenece a las enseñanzas del Mahamudra y del Dzogchen, y que es que si logramos que nuestra mente permanezca en la continuidad de su estado natural, que es el objetivo, porque ese estado natural es el estado búdico, no en su totalidad, porque no lo podemos ver completamente, pero por lo menos estamos en su calidad, digamos, tiene todas las cualidades del estado búdico. Eso es Rigpa, digamos, que sería nuestra cognición pura, ese estado de la mente natural. Y si podemos permanecer continuamente en eso, por el tiempo que se prolonga durante todo ese periodo, estamos perfeccionando también la generosidad, porque es incompatible que haya apego o, en otras palabras, que haya fijación en ese estado natural, porque la fijación es totalmente lo opuesto de la vacuidad. Si hay vacuidad, no hay fijación. Y si hay fijación, eso implica que automáticamente la mente entró en la reificación, el dualismo y toda la sanata esta de lo que significa el samsara. ¿Ok? Entonces, la ausencia completa del apego y de la reificación y de la fijación, etc., eso es la mente natural. Y mientras estamos en la continuidad de la mente natural, estamos perfeccionando la paramita de la generosidad, pero en forma automática, no en una forma manual que requiere esfuerzo, que requiere atención, que requiere una actitud deliberada de enfatizar ese tipo de virtud que estamos cultivando, que sería la generosidad. De cualquier manera, estas dos tienen el mismo efecto, porque en el caso en que estemos haciéndolo manualmente, dentro del esquema el esquema conceptual en el cual estamos haciendo, todo lo que hacemos en esta dimensión conceptual genera hábitos. Y el hábito lo que va haciendo es que va cambiando la mente. Esta mente que siempre tenemos, la podemos ir cambiando. Y el hábito es lo que la va cambiando. Hasta ahora el hábito mayor es bastante egocéntrico. Entonces, actuando deliberadamente, con generosidad y abriéndonos, al principio nos cuesta, nos parece artificial, pero de tanto repetirlo, porque tenemos esa consigna, se va volviendo cada vez más natural. Cuando tenemos un nuevo trabajo y nos dan todo un manual de procedimientos, todo nos resulta difícil, es ajeno, es tedioso, es difícil de implementar, tenemos un montón de escollos, etcétera, etcétera. Pero el segundo día, o el tercero, a la semana, al mes, ya estamos tan duchos que es automático. ¿Por qué? Porque ese es el efecto del hábito. Hay buenos hábitos. Y en los conceptos, o en la mente conceptual, no tenemos que despreciar el factor positivo que son esos hábitos positivos, por supuesto, que son aquellos que van, en realidad, socavando todas las estructuras centradas en el yo, es decir, el egocentrismo, ¿no? Entonces, la generosidad manual, ¿qué es lo que está haciendo? Que por hábito uno se vuelve naturalmente más desapegado. Y la otra, que es la automática, eventualmente, por supuesto, porque al la mente estar en ese estado de absoluta verdad, que es la mente natural, en esa mente búdica no hay apego, no hay fijación, y naturalmente esa tendencia a la fijación también se va disolviendo, porque todo lo que es hábitos centrados en el egocentrismo son cogniciones inválidas, y en el ámbito de la verdad se disipan como si fueran neblina que se va disipando a medida que cambiaron las condiciones. Y lo mismo sucede con la disciplina, que es lo que vamos a ver ahora, que es la segunda paramita, la paramita de la disciplina. En general, Tsultrim, la palabra Tsultrim en tibetano, implica mucho más que ética o moralidad, porque en general uno dice, bueno, moralidad. La moralidad es parte de la disciplina, porque en el budismo se considera que la ética y la moralidad es un aspecto fundamental que sostiene la pureza de toda nuestra práctica.
Es inconcebible que si vamos a ser generosos y al mismo tiempo descuidemos nuestra ética y no solamente con el objeto que está recibiendo la generosidad, sino con otro tipo de acciones destruimos la pureza o la virtud, digamos, de esa generosidad. La ética realmente es como la base que no se puede realmente pervertir si es que queremos mantener una práctica que nos lleve a un buen fin. O sea que dentro de las... ¿Se acuerdan de lo que se llaman los 3 entrenamientos? Toda la enseñanza del Buda puede estar resumida en 3 categorías, que se llaman las 3 canastas, que sería, bueno, los textos que le respaldan y, digamos, la estructura institucional, digamos, que respalda eso, pero lo que realmente importa son los 3 entrenamientos que están relacionados con el Vinaya, digamos, que sería todos los votos y los preceptos y demás, y el entrenamiento en la ética, eso es ética, y después está la meditación y después está la sabiduría, son los 3 entrenamientos. En muchas de las tradiciones espirituales hay un enorme énfasis en la ética, en algunas hay también una mención de la meditación y también de la sabiduría en algún nivel, seguramente todas tienen sus paquetes de esto, pero hay un enorme, especialmente en las tradiciones brahmánicas, que son abrahámicas, que son las que nosotros tenemos, hay un enorme énfasis en la conducta, la ética, la moralidad, los mandamientos y ese tipo de cosas, ¿no? Y en el budismo no se descarta eso, que realmente es algo muy importante, pero por supuesto que el gran énfasis está puesto en la sabiduría, y para llegar a la sabiduría uno tiene que concentrar la mente, destruir la distracción y, digamos, meditar y, digamos, familiarizarse con el objeto de meditación, etcétera, porque si no va a ser muy difícil corregir todas las distorsiones que tiene nuestra mente común. Y eso tiene que estar sustentado también en la ética, porque si no la ética es como que le estamos tirando petardos a todas las buenas acciones que estamos haciendo con la meditación y tratando de buscar la sabiduría. Es bastante lógico. ¿Cuál es nuestra principal, digamos, motivo por el cual estamos en el camino? Es porque queremos evitar el sufrimiento. Y la ética justamente tiene un aspecto que es evitar las acciones que llevan a generar como consecuencia sufrimiento en nosotros mismos y también sufrimiento en los demás. Cosas que nos dañan a nosotros y cosas que dañan a los demás. Entonces, es por eso que la disciplina y la parte de la ética está como dividida en 3 aspectos también. Una es la ética propiamente dicha, que es dejar de generar acciones negativas. Otra que es el opuesto, que es generar acciones positivas. Una cosa es me abstengo de acciones negativas y otra es que deliberadamente genero acciones positivas. Y la tercera es, bueno, beneficiar a todos los demás seres, ¿no? Que sería ya el curso general, en el cual, bueno, eso también es un aspecto de disciplina. Y disciplina, digamos, es una buena palabra porque incluye estos 3 aspectos. Si yo dijera nada más que la segunda paramita es la paramita de la ética, estoy realmente excluyendo los otros 2. Pero al decir disciplina significa que realmente, ¿qué es el opuesto de disciplina? El opuesto de disciplina es una conducta errática, es una conducta que no tiene una dirección, una conducta que no tiene constancia tampoco. Es muy poco lo que se puede lograr cuando no hay una cierta disciplina. La disciplina que se aplica a estos 3 aspectos, que vamos a ver después con un poquito más de detalle, la disciplina en realidad es cuando uno, bueno, se da cuenta de que tiene que ceñirse a un cierto esquema que va a respetar. Es más bien como una rutina que uno adhiere porque ve que vale la pena adherir a esa rutina que se ha fijado. Y la rutina significa que uno repite algo una y otra vez, o sea que también tiene un elemento de constancia. Es decir, la disciplina no puede desarrollarse correctamente si no tiene también algún tipo de constancia. Es fundamental para la disciplina la constancia. Hacer, por ejemplo, una semana de retiro y meditar 12 horas por día
y apenas y no ver nada, ni ver televisión, ni oír tampoco el teléfono, ni hablar con la gente, ni WhatsApp, ni emails y todo, porque uno realmente hizo esa acción heroica de un mes de retiro. Y después sale de ahí y se olvidó de todo. Se olvidó de la disciplina. Entonces, esas cosas erráticas que en algún momento las hacemos, que después nos olvidamos, bueno, no funcionan. Es decir, seguir un camino implica tener una cierta disciplina. Y la disciplina significa que uno tiene que prestarle atención, se preocupa por mantener esa rutina que considera que vale la pena, porque en realidad si somos erráticos, bueno, generaremos algo positivo en un momento, pero después como tampoco tenemos mucha disciplina, por ahí incurrimos en otro tipo de acciones o pensamientos o emociones que van destruyendo aquello que habíamos hecho anteriormente. Es muy difícil encontrar un fruto cuando la disciplina es errática. No es una cosa rara, cuando también en nuestra vida cotidiana queremos realmente lograr un trabajo, lograr un éxito con nuestra empresa o con lo que fuera, bueno, hay disciplina. Si la gente trabaja de 9 a 5, bueno, dentro de ahí también tiene que haber disciplina, porque si está ahí tomando té y limándose las uñas no pasa nada. Digamos que es fácil de entender que la disciplina es importante también como un componente para erradicar uno de los obstáculos, que es justamente ser errático. Es decir, que a veces sí y a veces no. Y lo hago cuando se me da la gana. Bueno, lo hago cuando se me da la gana, es bárbaro, parece que uno es muy libre, pero acá tenemos que tener constancia. Para tener constancia, digamos, hay que ser disciplinado, ¿no? Entonces, eso es importante. Por eso es que la palabra disciplina para Tzultrim es importante. Es una buena palabra que traduce la paramita. Y esa constancia y esa disciplina, entonces, atañe a, en principio, la conducta moral. Como habíamos visto, la moralidad, en realidad, cuando estamos hablando de lo que es dañino, lo que es negativo, desde ya sabemos, porque lo hemos visto en las anteriores reuniones, que la maldad no es algo que es inherente a nuestro ser. No hay maldad propiamente dicha. Esa maldad que puede ocurrir eventualmente y que deviene, digamos, en una acción negativa en sus distintos aspectos, esa maldad en realidad es una cuestión pasajera, es una cuestión temporaria, que sí podemos decir que pertenece a la naturaleza humana. Pero acuérdense que nosotros estamos tratando de trascender la naturaleza humana y ser un Buda. Las emociones aflictivas, los celos, el orgullo, maldad también y todo este tipo de cosas, aversión, todo este tipo de cosas, sí, bueno, son parte de la naturaleza humana, pero ahora estamos encaminándonos hacia la trascendencia, eso es paramita. Y entonces vemos a la maldad, vemos a lo que es negativo, vemos a algo que nos impulsa también a actuar negativamente como un aspecto que realmente podemos superar, que podemos cambiar. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Erráticamente, sin prestarle atención, sin poner, digamos, en peso una acción negativa, es decir, ¿qué estoy haciendo? Es decir, voy a hacer algo que es negativo y ¿de qué manera lo encaro? Bueno, no importa, total nadie me ve. No, esas cosas no existen para un budista. Nadie me ve, no, porque el karma es... No hay nadie que lo está administrando. El karma es automático, el karma es acción y efecto. Y entonces esa acción va a dejar un residuo, digamos, una impresión en nuestra conciencia que es inescapable. Después la podremos purificar, pero ¿para qué seguir generándola si realmente parte de nuestro impulso es liberarnos y dejar de sufrir también? Entramos todos por insatisfacción. Bueno, no generemos más cosas que incrementen ese estado de insatisfacción, de sufrimiento y demás. Y el primer lugar es eso, es decir, evitar las acciones negativas. Eso es lo que en un principio enfatizó Buda al formar la orden monástica, y bueno, y ahí hay un montón de preceptos, pero cuando uno ve la idea de todos esos preceptos, en realidad todos tienen que ver con evitar acciones negativas, porque las acciones negativas nos dañan a nosotros mismos y dañan a los demás. Y eso es incompatible con un camino que se basa en el altruismo, que se basa en beneficiar a los demás seres y beneficiarnos a nosotros. Se acuerda que hay dos propósitos.
beneficiarnos a nosotros logrando la iluminación, porque de esa manera beneficiamos a los otros. Que sí, que hay dos propósitos. No hay que pensar que el budismo es tan altruista que lo único que piensa es en el beneficio ajeno. También nosotros a veces salimos beneficiados. Sería necio no reconocerlo. Y no hay nada de malo en reconocerlo. Entonces, evitamos las acciones negativas. No sé si las mencioné anteriormente, pero las voy a mencionar. Todas se pueden resumir en lo que son 10 acciones negativas. Hay 3 de cuerpo, físicas, 3 verbales y 3 mentales. Y las acciones físicas negativas son, bueno, muy en común con muchas otras tradiciones, matar, excepto que quitar la vida acá es quitar la vida a cualquier ser que tenga conciencia, no solamente a un ser humano. Quitar la vida a los animales, a un mosquito, es decir, todo aquello que por una acción nuestra estamos interrumpiendo en la vida. Eso es lo que significa quitar la vida. El espectro es más grande porque incluimos también a los animales. El segundo es robar o tomar lo que no se da, robar, se sabe lo que significa robar. Y el tercero es una conducta sexual, que es física, que haga sufrir a los demás. Y ahí, bueno, eso es bastante flexible en cierta manera porque está muy influenciado por las culturas. En ciertas culturas hay acciones que no conducen a sufrimiento, en otras culturas esa acción por ahí es tremenda, o sea que en el marco de nuestra propia cultura, bueno, podemos decir adulterio o engaño, un montón de cosas, pero que tienen que ver con una conducta sexual, que es la manifestación de deseo, y porque uno se deja llevar por ese deseo, entonces está haciendo una acción que sabe que puede hacer doler a la pareja o a otra persona. Entonces esa es una acción que también sería bueno evitar. Y después están las 4 verbales. Una es mentira, y mentira significa, bueno, saber, no solamente no decir la verdad, sino a veces no aclarar. Por ejemplo, uno no tuvo nada que ver con algo que benefició a una persona, y la persona por un malentendido cree que en realidad le tiene que decir gracias a uno mismo, porque cree que fue la causa de eso que lo benefició. Y entonces se muere de gracias y que grande, que bueno. En realidad uno no aclara ahí. Mirá que yo no tengo nada que ver. Es porque se hace partícipe de ese elogio, ganó unos puntos y no lo aclaró. Eso también es mentira. Bueno, hay miles de formas de mentira, no hace falta entrar en eso. Yo estas las voy a hablar directamente así en forma muy, muy ligera. Después hay otras 2. Una es calumniar, digamos, que cuando uno ve que hay gente que se lleva bien, entonces por inquina o por lo que fuera, interviene, va con cuentos, rumores a uno y al otro, como con la intención de que haya una especie de cismo, que se separe, que, digamos, hay calumnias, en realidad no se basan en la realidad, pero aunque se basen en la realidad, la idea es generar, a partir de la palabra, una desarmonía donde existe armonía. Si existe armonía entre 2 seres humanos es fantástico, entonces no podemos incurrir en ese tipo de cosas por celos, por envidia, por competencia o por odio, por rencor, cualquier cosa. Digamos, algo que nos está impulsando no es algo positivo, al contrario, si hay algo que falta armonía, trataríamos nosotros de arreglarlo. Y el otro es esa charla sin sentido, pasarse horas hablando de fútbol, pasando horas hablando de política. Durante todas esas charlas, lo único que se va generando es como un combustible que incrementa la vigencia, la fuerza de las pasiones. No hace falta que explique mucho lo que sucede justamente en nuestro país, con la grieta. A un lado están los hermanos, al otro lado de la grieta están los otros hermanos, ya no se juntan más para los almuerzos porque empiezan a hablar y se pelean y terminan todos peleados con los otros. Eso es hablar de cosas que en realidad no tienen mucho que ver con nuestro camino. Entonces, eso lo que hace es quitarnos mucho tiempo también, y también descuidar la fuente de las emociones aflictivas, porque estamos incurriendo en las emociones aflictivas, es lo que le da mucha fuerza. Uno toma partida, se va después a su casa, ¿por qué no le dije tal cosa? Y me dijo tal cosa. No sirve para nada.
En realidad eso también es una acción que se considera que no es saludable, no es positiva. Esas 4 y las 3 físicas las podemos dominar nosotros. Realmente, si nos proponemos no matar, no robar, no mentir, y etcétera, etcétera, bueno, nuestra mente, que tiene esa disciplina, puede evitarlas. Ahora, las 3 mentales, que son maldad, codicia, malicia y después creencias erróneas, eso ya es un poco más difícil. Porque uno de pronto mentalmente le surge un pensamiento de codicia. No puede hacer nada porque le surge, porque ya están los hábitos tan acentrados, es el deseo y el deseo de posesión y algo, que le surge esa codicia con apego y demás. Y entonces, bueno, ahí no podemos hacer nada para evitar que surja, pero sí podemos deslindarnos de eso, tener presente que no podemos seguir el curso de aquello que nos está incitando a actuar con esa codicia, y malicia, por supuesto, también, ¿no? Que se jorobe, que se muera, ojalá no le salga tal negocio. Todo ese tipo de cosas, esa es malicia. Y eso también, ¡bum!, salta de no se sabe dónde, y uno dice, ¿pero dónde salió todo esto? Pero sale porque, bueno, son muchas semillas que hemos sembrado, y muchos traumas, y muchas cosas que hemos incorporado, especialmente desde que nacimos hasta ahora, con procesos de poca comunicación con los demás, con poca seguridad en nosotros mismos, con poca autoestima. Entonces, nuestra neurosis es muy complicada, sin ser psicopatías, digamos. Realmente somos seres bastante complicados. Entonces, naturalmente, boom, sale como esto. Bueno, eso sería malicia. Y después, creencias erróneas, ¿no? Decir, bueno, el karma en realidad, bueno, porque la impermanencia, sí, entiendo la impermanencia, pero en realidad, para mí, aunque las cosas cambien, están bastante permanentes y yo no me interesa mucho la impermanencia. Ese tipo de actitud de creencias erróneas, que no hay reencarnación, por ejemplo, pero sin ningún fundamento, es adherir a un punto de vista que nos va a salir del camino. Entonces eso también se considera parte de la ética budista. Y todo ese tipo de ética, en realidad, no es que nos va a castigar un ser superior que nos creó porque estamos desobedeciéndolo cuando matamos, cuando robamos, cuando mentimos y todo lo demás. No, es causa y efecto. Es como uno mete el dedo en el enchufe y le agarra una patada. No nos castigó el Dios de la electricidad, es una cosa normal de causa y de efecto. Y así lo tenemos que entender. Entonces está totalmente en nuestras manos, con disciplina, encarar también ese aspecto de evitar todo aquello que incremente un daño para mí mismo y también dañar a los demás, que sería el aspecto primero de la disciplina, que sí tiene que ver con la moralidad generalmente entendida, ¿no? En nuestra cultura también. Y la segunda es generar acciones positivas, que es otra cosa. Uno puede no generar las acciones negativas, pero no tampoco darle mucha importancia. Las acciones positivas son, en un principio, por supuesto, lo opuesto de las acciones negativas. En vez de quitar la vida, proteger la vida. En vez de robar, practicar generosidad. En vez de mentir, adherir a la verdad, etcétera, etcétera. O sea que esas, desde ya, si hay, por ejemplo, que en vez de calumniar, bueno, si hay 2 personas que están distanciadas, tratar de hacer algo como para que se amiguen, eliminar las asperezas que existen entre ellos. ¿Y cuál otra? La de la charla sin sentido, bueno, charlar de cosas que tienen que ver con el crecimiento espiritual, con tomar y ver las cosas tal cual son, apartarnos de esta fantasía en la que estamos embarcados. Es decir, sabemos lo que significan charlas que son positivas y charlas que son simplemente agradables para perder el tiempo, y así sucesivamente. Es decir, positivos. Acciones positivas son las que contrarrestan las negativas. Ahora, dentro de esto, también está, dentro de esta disciplina, hay distintos niveles. Porque está la disciplina de aquello que uno en realidad está observando como disciplina, porque no quiere dañarse a sí mismo principalmente. Es como que ve todas estas acciones negativas como un veneno. Yo no quiero participar del veneno porque me va a matar a mí. Y después está el otro aspecto de
generar acciones positivas, que incluye también el último, que es beneficiar a los demás. Y entonces la disciplina de beneficiar a los demás es donde realmente uno está cultivando el bodhicitta. Y ahí están los votos del bodhisattva, que están por encima de los votos de lo que se llama liberación individual. Liberación individual es: yo no genero nada negativo porque quiero la libertad para mí mismo, que es también algo muy positivo porque uno logra el nirvana, el estado de paz, pero no es a lo que estamos yendo. Nosotros queremos ir a la buddhidad. Entonces los votos del bodhisattva están por encima del otro. ¿Por qué? Porque lo que rige ahí es una preocupación íntegra en el beneficio del otro, y aunque uno en esa situación que está dada, uno, digamos, en rigor sería una acción negativa, mentir, por ejemplo, igual uno dice, bueno, si yo acá no miento, voy a perjudicar a la persona. Entonces es mejor mentir, porque a partir de mi empatía y ver la vulnerabilidad de esta persona, si yo miento le estoy salvando la vida, por ejemplo. Yo estoy dispuesto al karma negativo de he mentido, no importa, pero lo estoy haciendo por compasión. Y si uno lo hace por compasión, lo irónico es que en realidad de generar karma negativo, uno asciende en su evolución espiritual. Todo lo que se hace a partir de la empatía, la compasión, el altruismo, etcétera, etcétera, eso es como que, ¿cómo se llama? Cuando sale el sol, la lucecita de los bichitos de luz se fueron. Es decir, es la luz de la luna también palidece los bichitos. Es eso. Es decir, que la fuerza de la compasión completamente barre o es muchísimo más superior a la fuerza de las acciones negativas propiamente dichas. Entonces, por ejemplo, inclusive acciones como matar, si uno ve que la situación llama a que matar es lo que hay que hacer en ese momento, porque la consecuencia del acto es que uno salva muchísimas vidas, entonces si tiene la completa pureza de la motivación, bueno, lo va a hacer. Y lo hace diciendo, sí, yo por ahí matando acá, no importa, renazco en uno de los infiernos, pero no me importa porque realmente le estoy salvando la vida a tantas personas. Bueno, acá hay un ejemplo clásico que Buda en unas vidas anteriores iba en un barco con 500 mercaderes, por supuesto llenos de oro y cosas así, para comprar cosas para traer al lugar de origen, y el capitán, que era un tipo muy malvado, decidió matarlos a todos, porque entonces se hacía de toda la riqueza, le robaba todo lo que llevaban. Y el bodhisattva, es decir, Buda cuando era un bodhisattva, inmediatamente se dio cuenta de eso. Y entonces decidió matar al capitán, diciendo, no importa, yo iré a donde iré, no me importa, pero le estoy salvando la vida a estos 500 mercaderes que están, ¿viste?, que quieren seguir viviendo como cualquier persona, ¿no? Entonces, ahora, mi gurú, y que es muy lógico, me dijo, ese es el que uno tiene que realmente tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque no estamos, él lo hacía porque estaba en un nivel de bodhisattva allá, en el cual también veía que las cosas eran ilusorias y todo lo demás, pero que había que respetar, aunque las cosas son ilusorias, nosotros tenemos que tratarlas como que son reales. ¿Por qué? Buda veía que todo era ilusorio, pero los mercaderes veían que sus vidas eran reales. Entonces uno trata eso como real porque se pone en el lugar de los seres que están sufriendo. Así es como funciona un poco cuando uno percibe las cosas desde un punto de vista de un bodhisattva que ya tiene un conocimiento de la naturaleza absoluta, pero que juega el papel también ahí de involucrarse por compasión. Entonces, ahí me dijo Abor Rinpoche me dijo, si uno no está en ese nivel, no está tan seguro de que su acción está motivada exclusivamente por compasión. Puede haber un viso de lealtad, o un viso de celos, o un viso de querer quedar bien, o un viso de sacarse de encima algo. Algo puede haber que esté, digamos, manchando nuestra acción. Entonces ya pierde la, digamos, vigencia eso de que uno está incurriendo en algo que es en rigor negativo, pero lo está haciendo de una manera altruista.
Pero las otras uno puede, hay muchas otras maneras. Ahí aplicamos la inteligencia y podemos también, de acuerdo con la situación, bueno, es decir, hay un clásico ejemplo, hay 20 tipos, y lo doy de siempre, se disculpen, pero en este momento no se me ocurre otro, 20 tipos persiguiendo a alguien, y de pronto me encuentran a mí en la encrucijada, y veo al tipo que están persiguiendo corriendo, y dice, me están persiguiendo estos 20 ladrones que me quieren matar y lo que fuera. Entonces el tipo se va para la izquierda. Cuando vienen los otros, digo, ¿vieron una persona correr? Y yo le digo, sí. ¿Y para dónde fue? Entonces, si yo me guío por no quiero mentir porque me cargo de karma negativo, le digo, se fue por la izquierda y ¿qué termina? Que lo roban, lo matan, lo violan, lo que fueran. Y ahí miento, digo, no, se fue por la derecha. ¿Por qué? Porque no es bodhisattva, no es una cosa tan extraordinaria, hay que ser un poco criterioso, como en la situación también por ahí mentir es mucho, digamos, alivia mucho más que regirse a esa cuestión totalmente. ¿Se acuerdan? En el segundo, las personas íntegras son aquellas que han domado a su mente y íntegra, porque yo soy muy íntegro porque no voy a violentar mis preceptos. Bueno, bárbaro, pero hay que tener una visión muchísimo más amplia de la situación, porque quizás en realidad, al ser tan puro, estamos perjudicando mucho a los demás. O sea que la disciplina incluye también ese tercer aspecto, que es beneficiar a los demás. ¿Qué significa beneficiar a los demás? Significa que realmente estamos dispuestos a involucrarnos con los demás y lo vamos a hacer con disciplina, con atención, y en eso estamos también guiándonos con la influencia de los otras psicoparamitas. Es decir, primero, si vamos a fijar una disciplina, una rutina que consideramos que vale la pena, entonces ahí consultamos con nuestra inteligencia. ¿Vale la pena seguir esta disciplina? ¿Vale la pena que yo me aboque todos los días a meditar 4 horas? ¿Vale la pena que yo haga tal cosa y tal otra, que yo genere los 4 inconmensurables? ¿O vale la pena que en vez de esto haga alguna otra cosita y también una cosa mundana o lo que fuera? Nuestra inteligencia ahí nos va a discernir, no, esto no vale tanto la pena. No te pongas, si estás practicando el Mahamudra, entonces no pongas una disciplina enorme en hacer millones de mantras, porque Gampopa recibió esa instrucción de Milarepa. Si practicas Mahamudra, lo mejor es dejar descansar la mente en su mente natural. No te pongas a hacer otras prácticas físicas y verbales, digamos que son también positivas, pero esa disciplina no es aconsejable cuando la comparás con dedicarte completamente a encontrar tu mente y descansar en la continuidad de tu mente. Eso lo que guía es nuestra inteligencia, que es la sexta paramita, ¿no es cierto? La inteligencia trascendente o inteligencia clara que nos dé el camino. La perseverancia también tiene que estar ahí, porque si vamos a hacerlo, y la disciplina, bueno, la perseverancia y la disciplina son bastante parientes, son como primos en realidad, porque lo que hace que nosotros seamos disciplinados es porque perseveramos, y la perseverancia significa constancia también, o sea que en realidad son bastante parientes los dos y trabajan en conjunto. Es decir, si vamos a adoptar una disciplina, tenemos que estar seguros de que vamos a poder perseverar. Es decir, si yo digo voy a hacer un año de retiro, entonces, bueno, yo tengo que estar bastante seguro de que voy a perseverar, voy a tener la perseverancia para estar un año de retiro. Porque mejor entonces no hacerlo. Yo me acuerdo la primera vez que hice retiro, le dije a mi lama que, bueno, iba a hacer retiro, iba a terminar mis prácticas preliminares, y me dijo, y bueno, ¿y cuánto vas a hacer? Y digo, bueno, a mí me gustaría hacer varios meses, le dije. Pero como nunca hice retiro, no sé muy bien. Yo voy a hacer, mi compromiso va a ser de un mes. Y me sale bien, sigo. Y me dijo, muy bien, esa es la manera. Porque si uno se fija, decir, bueno, voy a hacer un retiro, en realidad ese retiro terminó en 4 meses y medio. Pero yo empecé con un mes y vi cómo respondía a esas restricciones de un retiro, de meditar 12 horas por día, de no ver a nadie, no hablar con nadie, no tener contacto físico con nadie. Es una cosa bastante inusual en la cual uno no tiene más ningún tipo de inputs, ninguna cosa que le está
entrando de afuera, ni teléfono, ni WhatsApp, ni esto, ni lo otro, ni diario, ni nada. Está completamente con sus propios rollos, con sus propios rollos mentales, historias, opiniones, traumas, hábitos. Es digamos, la comida la tenemos adentro y eso es lo que tenemos que procesar. Y no podemos echarle la culpa a nadie porque nos interrumpió ni nada. Está ahí porque digamos, no hay ningún tipo de influjo de afuera. Ese es el retiro. Y me dijo algo que realmente yo después pude corroborar. Me dijo, si vos te fijás a una disciplina que va a tener una perseverancia, pero es muy ambiciosa, ahí falta la inteligencia y también falta reconocer si tenés la fuerza de la perseverancia. Y lo que va a pasar es que si interrumpís y no cumplís con tus mandatos que te pusiste al principio, entonces estás creando una situación que después va a resultar en obstáculos. Es decir, porque uno lo rompió en la mitad del retiro, porque no tuvo la suficiente perseverancia, eso lo que significa es que después ante cualquier tipo de incomodidad, cualquier tipo de cosa que pase, uno vuelve a recurrir a ese tipo de cosas, porque es blando, digamos, le faltó esa perseverancia. Entonces realmente la perseverancia tiene que estar ahí presente en nuestra disciplina. Después, ¿cuál es la ética? Bueno, ya estamos hablando de, justamente, ética es la disciplina. La generosidad, a ver, en este aspecto de la disciplina es, bueno, supongo que es una disciplina en la cual también, si la situación llama, vamos a recurrir a la generosidad. No sé muy bien ahí cómo funcionaría, la verdad. Y la meditación significa que si estamos disciplinados tenemos que estar concentrados también. No podemos hacer 4 horas de meditación y estar pensando en qué es lo que voy a comprar y qué lo voy a decir y por qué no le dije tal cosa y tal otra. La concentración, que es la quinta paramita, tiene que estar presente también. Ven que como todas estas funcionan como un equipo. En realidad la última, así tradicionalmente, significa, también se la describe, la última, que es trabajar para el beneficio de los demás seres. Eso significa que uno, en el primer caso, uno realmente se volcó en un beneficio propio, porque la ética, la moralidad, uno le pone un stop a generar las acciones que nos va a resultar en sufrimiento. Eso es algo propio. El segundo, ya estamos abriéndonos un poco más a los demás, porque bueno, estamos actuando en forma virtuosa. Por ahí practicamos meditación, sí, no hay un contacto con los demás, eso sí, llegamos a adquirir cualidades trascendentes, por supuesto que ahí vamos a beneficiar mucho, pero la meditación es una acción virtuosa, pero no necesariamente que está influenciando automáticamente a los demás, ¿no? En cambio la tercera es, bueno, ahí ya realmente nos volcamos a los demás y los beneficiamos. Y en general se dice, ahí uno cultiva lo que se llama las 4, es decir, las 4 cosas que causan atracción. Porque ya es un poquito más avanzado, ¿no? Por supuesto que incluye todo lo demás, de que cualquier situación siempre vamos a tratar de beneficiar a los demás, eso es parte de la disciplina. Disciplina significa que lo vamos a hacer, que realmente tenemos la disciplina de responder en esa condición. Eso es la disciplina, no que, bueno, ya ahí empieza también la pereza. Ven como perseverancia entra ahí también como muy, muy parecida a la disciplina, ¿no? Sí, la disciplina también es esa, pero digamos, tradicionalmente se habla de lo que se llaman las 4 cosas que causan atracción. ¿Atracción qué significa? Significa que cuando uno, más bien cuando uno ya puede beneficiar a los demás, supongamos que ya es un maestro, entonces hay 4 cosas que hacen que la gente se atraiga a uno, porque uno no va con un medio mundo, digamos, como para pescar discípulos. De ninguna manera, yo no conocí ningún lama que vaya con un medio mundo, siguen ese principio que Buda marcó, que le tuvieron que pedir, ¿se acuerdan? 3 veces, el maestro está. Y la gente tiene que acercarse, pero por supuesto hay acciones que el maestro hace, que hacen también que los otros se sientan atraídos a ser discípulos de ese maestro. Entonces el primero es proveer lo que sea necesario.
Y yo he visto mucho. Es decir, miren la acción de Tsoni Rinpoche ahora, lo que está haciendo en Nepal. Ese monasterio que ha hecho. Todo para mujeres prácticamente. Le mandan chiquitos desde su zona natal en Nubri y hizo una escuela donde aprenden no solamente Dharma, es decir, budismo, sino tienen el mismo currículum que cualquier chico nepalés que va al colegio. Porque él sabe que hay un 30 o un 40% de monjes que después desertan y dejan los hábitos. Y cuando están en el mundo no tienen ningún tipo de preparación o de currículum y no tienen calificaciones como para hacer un trabajo o lo que fuera. Entonces tienen inglés, tienen el currículum habitual, tienen también Dharma y después muchos entran en el Instituto de Altos Estudios y muchas entran después en el retiro de 3 años y así van formándose maestras. ¿Quién proporciona la ropa, la enseñanza, la comida, los edificios, todo eso? Eso es Tsoni Rinpoche. Cuando él gira por todo el mundo y da charlas y da seminarios y da retiros y todo lo demás, lo que va juntando de ahí es para justamente proveerles de todo ese tipo de las necesidades para que sigan sus estudios. No están haciendo ningún negocio las monjas, están ahí haciendo lo que tienen que hacer, que es el cometido de Rinpoche, que es que aprendan y que evolucionen espiritualmente, también con conocimiento, pero en realidad el que provee todo eso, es decir, la primera atracción. Y tal atracción que cada año le viene cada vez más gente y las cosas se vuelven cada vez más difíciles, pero él no importa, sigue haciéndolo, porque eso es parte también de la disciplina, de este segundo paramita. El segundo es hablar de una manera agradable, suave, digamos, no estar, digamos, tipo sargento en las películas americanas, ¿no? Que está completamente, digamos, para educarlos y para disciplinar a los demás. Una persona es totalmente dura y esto y lo otro. Tiene también, siempre comprendiendo la situación de los demás, hablar de una manera agradable, suave y que congenien, digamos, con el carácter de la persona. Esos son dos. El tercero es que lo que uno habla tiene sentido, digamos, está fundamentado en la verdad. Y entonces sí puede beneficiar a los demás. Si uno es un maestro y está hablando, tiene que hablar de cosas que son sensatas, que tienen sentido y que evidentemente los otros pueden también derivar algún tipo de beneficio de lo que están oyendo. Eso es Tonchepa. Y el otro es Tontumpa. Uno vive acorde con lo que está predicando, por así decirlo, ¿no? Es decir, una cosa es, yo estoy diciendo todo esto, todo aquello, lo que fuera, y después hago las cosas contrarias porque mi conducta no representa lo que estoy, digamos, inculcando o expresando a través de las enseñanzas. O sea que también uno tiene que vivir de acuerdo con lo que está proponiendo a todos los demás, que son los puntos principales de la enseñanza, del tema que se trate. Y esto sería lo que se llaman las 4 cosas que causan atracción. Atracción en el sentido que cuando uno ve que tiene este tipo de cualidades, entonces se acerca por sus propios medios y se va transformando en discípulos. Pero en realidad, ¿de qué manera beneficiamos a los demás nosotros? En el camino y también cuando ya hayamos trascendido y seamos un gran bodhisattva, un gran maestro, y de esa forma, es decir, los vamos a beneficiar como lo vemos así, los grandes monasterios, en Tashillón también, Kamtrul Rinpoche provee todo a los monjes. En los grandes monasterios, y bueno, ellos van, enseñan, les dan ofrendas y con esas ofrendas hacen nuevos edificios o también alimentan, les dan comida, les dan enseñanza, pagan a los maestros, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de esta disciplina, es parte del camino del Bodhisattva, es parte también de esa intención de que uno beneficia a los demás dándole los elementos, las herramientas para que ellos mismos progresen y alcancen también su liberación y su iluminación. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar con las preguntas. A ver.
Se dice que el Buda dijo que no debemos ver la figura del maestro, que lo que importa es la enseñanza. Pero se ha dado el caso de maestros que han enseñado el auténtico Dharma, pero han sido cuestionados en su conducta. ¿A qué se refieren exactamente las palabras del Buda, tomando en cuenta que la primera condición que debe tener un auténtico maestro es recta conducta? ¿Por qué me tenés que hacer esa pregunta? Ahí se está dando bastante, digamos, es verdad lo que decís, y Buda hizo mucho énfasis, creo que yo lo mencioné anteriormente. No miren a la persona, miren a la enseñanza. ¿Se acuerdan? Eso lo habíamos visto. Hay dos tipos de enseñanza. La enseñanza en sentido figurado. Muchísimas de las enseñanzas de Buda son de sentido figurado, es decir, que hay que interpretarlas. En el contexto dijo tal cosa, y entonces tienen verdad o veracidad en ese contexto, pero en realidad, desde un nivel superior, él no quiso decir. Es decir, que él dijo eso, pero en realidad no quiso decir eso. Es decir, si lo entrevistara a algún periodista, Buda diría, me sacaron de contexto. Pero en realidad, como vimos, Buda se contradijo constantemente, porque justamente siempre hablaba de acuerdo con la receptividad y las condiciones y las facultades de la gente que lo estaba escuchando, ¿no? Entonces, el segundo es no solamente no miren o ponga énfasis en la persona, pongan énfasis en la enseñanza. Y el segundo es no pongan énfasis en la enseñanza de sentido figurado, sino en la enseñanza de sentido directo, la enseñanza del sentido verdadero, que sería la de la vacuidad, la de las... Ahí no hay interpretación, no hay Buda dijo eso, pero en realidad quiso decir otra cosa. Ahí es directamente el estado natural de la realidad. Entonces, bueno, ahí están Mahamudra, Dzogchen, Madhyamika, todas esas enseñanzas que están apuntando a presentar de alguna manera colegible para nosotros lo que es la realidad absoluta y abocarnos a eso, pero ahí no hay interpretación. ¿Okay? Bueno, lo que vos estás diciendo sí, es verdad, y hubo casos, especialmente en Occidente, muy famosos, con mucha repercusión por las redes sociales, por la globalización y por todo, en las cuales ciertos maestros no han seguido una conducta que reflejara justamente lo que yo había hecho, vivir de acuerdo con lo que uno enseña. Desde ya que ellos enseñaban un Dharma correcto, pero después sus acciones eran cuestionables. Desde mi punto de vista, que no significa nada en realidad, es mi punto de vista que yo pienso, me parece que tendrían que adherir también a ese tipo de disciplina, a partir de la cual entonces no crean tanta confusión en la gente, porque terminó siendo muy doloroso para mucha gente ese tipo de conducta. Entonces, por un lado beneficiaron enormemente, y ahí les saco el sombrero, porque realmente algunos de ellos tienen miles de discípulos, pero al mismo tiempo, por una cuestión así muy cuestionable y dudosa en su conducta, después, bueno, saltó eso y han creado mucho sufrimiento en mucha gente también. Yo he visto gente llorar realmente en estas situaciones, no voy a entrar en detalles, pero yo he visto gente, muchos discípulos llorar por la situación, el conflicto en los cuales estaban puestos. Bueno, yo me abrí a este maestro y este maestro ha hecho este tipo de conducta y ahora ocurre este tipo de denuncias y es decir, ¿para qué meter a los discípulos en ese tipo de cuestionamientos, en ese tipo de conflictos? Y en realidad, bueno, mi opinión es mejor evitarlo, mejor evitar eso. Entonces, no puedo explicar por qué lo hacen. Algunos por ahí son grandes siddhas o grandes sabios y saben por qué lo están haciendo, y hay otros que, bueno, no sé muy bien, yo no te puedo contestar, discúlpame. Yo te di mi opinión, me parece que no deberían actuar de esa manera, no importa para nada mi opinión, porque ellos van a seguir actuando como quieren, pero yo veo las consecuencias y no son consecuencias muy saludables, ¿ok? Entonces yo no lo justifico. Sí. Bueno, esta la voy a contestar porque también es de Caracas, entonces vamos a ver bueno, no importa, como voy a contestar todas las preguntas, te la cuesta.
Se dice que un tulku es aquel maestro que ha logrado tener control en la muerte sobre su renacimiento, lugar de su nuevo renacimiento, etc. Y también se dice que tienen continuidad de conciencia. Entonces, ¿por qué ellos no recuerdan su vida anterior? No, dicen que los tulkus es eso, es decir, desde el primer bumi, en el cual ya hay una completa, absoluta vivencia de la vacuidad, quiere decir que ya se ha destruido esa reificación, dualismo, etcétera, etcétera. Quedan fijaciones y demás, pero se ha realmente, uno ya de ahí en adelante digamos, va avanzando hacia la iluminación, no hay retroceso ahí. De ahí en adelante ya tiene toda la claridad de ver todo como una ilusión, ver la muerte como ilusión y también elegir el próximo, tiene también clarividencia, un montón de cosas, y eso es el tulku. Tulku quiere decir nirmanakaya, quiere decir que es alguien que tiene el conocimiento del absoluto y por lo tanto es una manifestación divina, por así decirlo, ¿no? Y ahora, no es verdad que no pueden recordar sus vidas pasadas. Es decir, muchos de estos chicos recuerdan cosas de su vida pasada anterior, cuando son muy chiquititos, pero después poco a poco, por el gran influjo de nuevas experiencias, nuevas situaciones, nuevos entrenamientos, nuevos maestros y un montón de cosas, bueno, va pasando un poco y ya se van olvidando, pero en los primeros momentos, los primeros años, hay muchos, ¿cómo se llama?, reports, ¿no?, de chicos que reconocen a los monjes que lo vienen a buscar, o que como ubican las cosas, ¿no?, que le muestran la campana que le pertenecía a la anterior y demás, que sí que hay recuerdos de la vida pasada. Pero en general, cuando uno pregunta esto, nosotros tenemos dos tipos de velos, o a veces tres, ¿no? A veces, fundamentalmente se dice los velos de las aflicciones, empezando por la confusión de la ignorancia y con todas los 84.000 aflicciones de pasión, agresión, ignorancia, etcétera, 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 y el velo cognitivo, digamos, que es el más difícil de eliminar, que es, como había dicho una vez, el perfume que queda cuando el frasco ya se vació de líquido, y eso se va eliminando en los últimos 3 bumis, ¿no? Pero esos son los 2 velos. Tenemos que lidiar con eso, eliminar esos velos. Esta gente ya los eliminó. Lo que pasa es que por permanecer 9 meses en un útero, en total dependencia, en total oscuridad, dependencia, ese tipo de cosas, entonces nacen con un velo que se llama el velo del útero. Se llama Ngel Drip. Ngal quiere decir útero y Drip quiere decir velo. Y ese velo es lo que hace que después tengan que también entrenarse y empezar a entrenarse de chiquitos, le tiene que enseñar de vuelta a escribir y a hablar y ir al baño y todo ese tipo de cosas. Es por ese tipo. Ese velo es muy tenue, aunque es vigente, por supuesto, y es por eso que con un mes de retiro tienen una realización espiritual equivalente a 3 años de retiro de otra persona, porque es muy fácil de trascender, no es tan denso como los otros velos nuestros, ¿ok? Entonces eso explica un poquito por qué no conocen sus vidas pasadas. Ahora, digamos, cuando grandes lamas, por ejemplo, Kamtrul Rinpoche de Tashillón, que es es el jefe de nuestro centro, jefe espiritual, porque pertenecemos a esa tradición, y que tuvo que venir, tendría que haber venido este año para inaugurar nuestro templo, pero no pudo por el COVID. Bueno, en su vida anterior, creo que él fue, o el anterior, no me acuerdo, pero escribió un texto en el cual relata todas sus vidas pasadas, hasta Buda mismo. Es decir, en la vida anterior fue tal cosa, en la otra vida fue tal cosa, en la otra tal cosa, y en la otra... ¿Quién puede ver eso? Ellos lo ven. ¿Quién lo va a escribir? ¿Un biógrafo? ¿Algún periodista de investigación? No. Lo único que lo puede decir es ese gran maestro, para lo cual esos son aspectos de clarividencia, de omnisciencia, etc. Se dice que Buda en el momento de iluminación tuvo exactamente un conocimiento completo y fehaciente de todas sus infinitas vidas pasadas, ¿viste? Entonces eso ocurre. Y un tulku, bueno, eventualmente si llega a ese nivel de trascendencia, no todos los tulkus están totalmente iluminados, por eso la palabra iluminación hay que tomarla un poco con pinzas. Yo creo que habría que designarla para el estado búdico. Iluminación significa budidad. Todo lo demás son
vivencias espirituales o realizaciones espirituales. Realización es una palabra difícil en castellano, en inglés realization es muy buena, pero al traducirla, realizar algo, quiere decir hacer algo, y uno puede decir to realize la vacuidad, por ejemplo, realizar la vacuidad, que sí que se le volvió vigente y real en inglés, pero uno no puede decir realizar la vacuidad, porque eso significa que la hizo, y una vacuidad hecha no es la vacuidad misma. Entonces ahí la mejor palabra con la que llegué después de bastante tiempo es vivenciar, y con eso tenemos que contentarnos en el castellano. Entonces todos los bumis tienen vivencia desde ya del estado natural, pero no significa que tienen todas las cualidades infinitas, digamos, que surgen del estado iluminado. Entonces, cuando uno habla de un tulku, bueno, si bien es un ser trascendente, también tiene sus limitaciones, y no sabemos bien en qué nivel está. ¿Quién puede decir en qué nivel está un tulku? Él y su maestro, pero a nosotros es imposible. Por eso, en nuestro entrenamiento, cuando nos entrenamos en Guru Yoga, en la relación con nuestro maestro, y nuestro maestro en general es un Rinpoche, que es un tulku, entonces el entrenamiento consiste en, ¿para qué cuestionarlo? Es un Buda. Si lo ves como un Buda, vas a llegar a ser un Buda. Porque es una cuestión de interacción con esa proyección que estás haciendo sobre él o ella. Y si lo ves como un gran Bodhisattva, nunca vas a superar el nivel de Bodhisattva, por lo menos en esa vida. Y si lo ves como un gran erudito, vas a ser un gran erudito. Si lo ves como un gran comerciante, vas a ser un gran comerciante. Funciona de esa manera, un poquito. No sé cómo se explicaría, pero funciona de esa manera. Entonces, de entrada, por eso en nuestras tradiciones, cuando uno hace Guru Yoga, no lo percibe en la forma habitual que tiene al Guru, sino que lo percibe en la forma de Dorje Chang, por ejemplo, o de Buda, o de Vajrasattva, o de cualquiera que aparezca en ese momento, cualquiera de los Budas que pertenecen a esa práctica que uno está haciendo, para eliminar tanta fijación en la cuestión que es un humano y yo me relaciono con el humano. Uno se relaciona con el humano, por supuesto, porque la comunicación es humana, pero todo el tiempo tiene que levantar la vara y tratar de ver al Buda como una manifestación de la iluminación misma, ¿no es cierto? Que es un Buda. ¿Okay? ¿Qué es la intuición en el budismo y en cuál de los tipos de mente la podemos encajar? Como intuición me refiero a esa vocecilla que nos dice, por ejemplo, que cancelemos un viaje ya programado, lo cancelamos y luego se cae el avión. Bueno, yo creo que intuición en nuestra cultura es lo más cercano que podemos comprender como aquel tipo de conocimiento que no está tan regido por los conceptos y que puede ser un vislumbre de clarividencia que se abrió dentro de toda esa sucesión de pensamientos y, bueno, nuestra mente, nuestra conciencia habitualmente como está, que son otras del otro, que de pronto hay como una especie de brecha y surge un momento de esa mente natural que es omnisciente, que es no conceptual, que es clarividente también, y de pronto lo sentimos como esa intuición. Y cuando se da la intuición y que se cumple, que se cayó el avión, bueno, pobres los que se mataron ahí, pero se cumplió, bueno, eso es que realmente fue un brote de clarividencia que es natural de nuestro ser, no es que uno tiene y fue un don divino que tuvo, no, de pronto viene al revés, no es que que uno lo recibió de afuera, sino que se abrió toda esa estructura limitante que tenemos, en la cual estamos instalados, y de pronto se abrió un poquito las nubes y salió el sol y se manifestó como esa clarividencia, esa intuición que dio lugar a que, bueno, no tomó el vuelo, ¿okay? Pero en realidad no es un tipo de conocimiento demasiado conceptual, por eso dentro de nuestra cultura es lo que más noción nos daría lo que significa una mente no conceptual, que no se rige por el rigor de los pensamientos. Los conceptos son muy rigurosos, ¿no? Blanco es blanco, rojo es rojo, chico, grande, esto y lo otro, todo lo ponemos en casilleros, y así funciona y así es fantástico, porque hemos desarrollado un montón de cosas, pero eso es limitar la capacidad infinita que tiene nuestra mente. Entonces, son muy rigurosos los conceptos, pero de pronto, ¿por qué no?
Si nuestra mente natural está siempre presente con todas sus cualidades, de pronto puede haber una luz, digamos, que refleje esa trascendencia enorme y que se manifieste como intuición, y bueno, y entonces eso sería lo más cercano para que nosotros entendamos lo que significa un tipo de conocimiento que no está regido por los conceptos. También hay intuiciones que no se confirman, y uno canceló el vuelo y no se cayó, porque hay que reconocerlo. Uno cree que es una intuición, que es valedera, y después resulta totalmente, ¿cómo se llama?, opuesta a lo que ocurre. Hay experiencias meditativas, por ejemplo, de claridad, en las cuales hay muchísimas, también experiencias de clarividencia. Y uno dice, bueno, ahora cuando termine me va a venir Pepe, pero después termina y no viene Pepe, o termina y viene Pepe. Ahora, cuando es la realización, cuando es realmente la vivencia y que surge del estado natural, auténtico y genuino, va a venir Pepe. ¿Ok? Esa es la diferencia entre una experiencia meditativa, una intuición y una vivencia, una realización espiritual genuina, ¿no? Es el conocimiento teórico es como un parche en la ropa, a veces está y a veces se cae. La experiencia meditativa es como si fuera la neblina, a veces está y a veces se fue, la bruma. En cambio, la realización espiritual se queda, esa no se va más. Según la visión del Vajrayana, ¿cómo se relaciona el sexo casual plenamente consentido con el precepto de abstenerse de la lujuria? Se puede decir que por tan solo originarse del deseo, placer físico ya es causa del sufrimiento y por lo tanto conducta incorrecta. Desde el punto de vista del Vajrayana, digamos, bueno, pero a ver un minuto. El sexo casual, que está provocado por el deseo, bueno, en cierta manera, a ver, en cierta manera es deseo y tiene cierto apego, y entonces, en cierta manera, deja un residuo de la aflicción del apego con el deseo, porque un sexo casual sin apego en nuestro nivel es un poco difícil. Cuando hay sexo sin ningún apego, no hay ningún problema. Cualquier aflicción, sin ningún tipo de fijación o de apego, no hay ningún problema. Pero en ese momento significa que estamos viendo todo libre de cualquier contaminación de apego, digamos, y por lo tanto ya estamos en ese nivel de la mente natural, etc. Entonces, ese sexo no deja ningún tipo de rastro que pueda ser considerado cuestionable desde el punto de vista de la calidad kármica de lo que es. Si tiene apego, bueno, es un apego más y no es algo que sea muy positivo. Pero bueno, somos seres humanos y lo vamos a seguir haciendo. Y vamos a seguir comiendo un plato de comida que nos gusta y vamos a seguir teniendo apego, digamos. Entonces, es a ese nivel donde en realidad tenemos que mirar a un sexo casual, o sexo también con pareja o lo que fuera, que porque tiene la mancha del apego, entonces en cierta manera deja un rastro que hace que repitamos esa situación con apego y es parte de permanecer en samsara. ¿Se acuerdan lo que dijo Saraja? Hasta el más mínimo apego te amarra al samsara, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del Vajrayana, el sexo, en realidad, cuando uno es verdaderamente un practicante del Vajrayana, que no significa que nosotros somos practicantes del Vajrayana porque estamos haciendo una sadhana nomás o recitando algunas mantras y demás, ¿no? Es decir, sí, hay ciertos preceptos y todo lo demás. Cuando uno verdaderamente está siendo el practicante del Vajrayana y entonces está practicando karma mudra, digamos, que serían las prácticas sexuales dentro del contexto y está de ahí, digamos, está
¿cómo se llama? Controlando todas las energías y, bueno, toda la práctica del Tantra, de tal manera que esa relación sexual, que sería mal vista en el Theravada, pero que en el Tantrayana es llevar la pasión al pico y de ese momento entonces trascenderla, por eso se está utilizando todas las energías y toda esa práctica con digamos, una orientación de virtud, una orientación que nos lleva a la Buddhidad en un camino más rápido. En ese contexto, digamos, si uno es un practicante que practica de esa manera, entonces sexo casual que no lo hace en ese contexto, supongo que sería romper un samaya. Pero no creo que estemos en ese nivel, Carlos. Me parece que no estamos en ese nivel, ¿ok? Una cosa que quería agregar, porque siempre agrego el aspecto, y hablamos de la disciplina manual, hoy hablamos todo de la disciplina manual. Entonces, ¿cuál es el sentido básico de la disciplina? Es la pureza, que la mente no se contamine, ¿no es cierto? Porque cuando uno sigue la ética de no generar acciones negativas, es porque la mente no se contamina. Y por supuesto, cuando uno genera cosas positivas, bueno, no está contaminándose. Entonces, cuando la mente está descansando en la continuidad de su estado natural, ese estado natural, que es el estado absoluto, no tiene absolutamente ningún tipo de impureza. Es decir, la pureza del estado absoluto de la mente es que está más allá de pureza o impureza, no entra ni siquiera el concepto de impureza. Entonces, mientras la mente esté en la continuidad del estado natural, está asentado en esa pureza primordial y por lo tanto está también desarrollando, generando el bodhisattva relativo, la paramita de la disciplina. O sea que el resultado final es el mismo. Es decir, se eliminan todos los hábitos que induzcan a la impureza, justamente por la presencia de la pureza en esa mente. De la misma manera que vamos erradicando manualmente los hábitos a la impureza, practicando la ética y las acciones positivas, lo que vimos hoy. ¿Okay? ¿Podrías explicar por qué ve el budismo tan importante la disciplina? ¿O cuál es el fundamento de que la misma es de beneficio para nuestra vida? Desde mi experiencia entiendo que tener disciplina me ayuda para comprender, ver cada vez más en profundidad una cosa determinada. Sí, tiene que ver con eso, justamente es eso. Sin disciplina es muy difícil profundizar nada. Sin disciplina en la práctica de meditación, que la meditación es el corazón del camino. Si uno no medita y se dedica a filantropía y a todo lo demás, bueno, es bárbaro, muy bien, pero la meditación es tan importante porque es aquello en la cual, digamos, siguiendo las instrucciones que provienen de los grandes maestros, que se originan de Buda, pero enriquecida con la experiencia de los grandes maestros y que llegan a nosotros con todo ese tipo de facetas, digamos, y de consejos, entonces eso se refleja en las instrucciones de meditación. Ahora, si no tenemos disciplina con la práctica de meditación, si somos erráticos con nuestra disciplina, si meditamos 1 hora por día y después en las 23 horas siguientes, menos 8 horas de sueño, en las cuales somos totalmente indisciplinados, entonces son 1 hora más 8, digamos, practicamos 1 hora y ¿qué nos quedan? Todas las horas que nos quedan estamos sin ningún tipo de disciplina, sin mirar nuestra propia mente, sin aplicar el estado meditativo, hacer todas las actividades, digamos, de la vida diaria, pero olvidándonos completamente lo que habíamos conseguido en la disciplina de la práctica de meditación. Bueno, tenemos muy pocos elementos para progresar. Entonces la disciplina se aplica, la disciplina es la que nos hace que eso es muy importante, una rutina saludable, una rutina que hemos considerado que vale la pena. Y vos lo estás diciendo, es decir, para comprender algo y verlo cada vez más con más profundidad, uno aplica disciplina, porque si es errático, entonces es muy poca profundidad a la cual va a llegar cuando se aboca a algo, porque no tiene disciplina.
inmediatamente va a ser interrumpida por algún tipo de diversión, algún tipo de obstáculo, algún tipo de situación que ocurra, y en vez de aplicar la disciplina y decir, no, ahora estoy haciendo esto, uno se deja llevar acá, y se deja llevar allá, se deja llevar allá, y entonces es muy difícil profundizar. Yo creo que hay que verlo de esa manera. Adherir a una rutina saludable, ¿viste?, que valga la pena, eso es la disciplina. Entonces, practicando meditación formal, disciplina. No nos distraemos, seguimos. Si decimos vamos a meditar 1 hora, hacemos 1 hora, eso es disciplina. Si en esa hora estamos totalmente distraídos, entonces no estamos respetando la quinta paramita de la distracción. Entonces nos mantenemos con atención en el marco de la disciplina de la hora que nos hemos fijado, lo hacemos sin distraernos. Y por ahí tenemos dolores físicos y demás porque realmente no estamos muy cómodos, pero bueno, no importa, lo hago igual, eso es la paciencia, ¿entienden? Y estamos destinando generosidad porque en vez de dedicarnos a hacer plata en ese momento, yo generosamente le doy a mi mente, al espíritu, esa capacidad de crear, eso es generosidad. Entonces, generosidad, disciplina, perseverancia es que lo estamos haciendo, es decir, por eso es muy parecido a la disciplina. E inteligencia es que estamos enfocando toda esa práctica con inteligencia que acompaña a la práctica, es decir, de qué manera reaccionamos con los pensamientos, de qué manera reaccionamos cuando surge algún tipo de obsesión o lo que fuera. Eso también es la inteligencia la que nos va a orientar. O sea que en cada cosa están las 5 paramitas. En este caso es la disciplina. Ahora, cuando terminamos la práctica, si no tenemos ningún tipo de disciplina, no seguimos ningún tipo de rutina y nos abocamos completamente a nuestra vida diaria sin tener la disciplina de mantener el estado meditativo, de recordar las enseñanzas y demás, y bueno, va a ser poco la profundidad que podamos desarrollar, ¿no? Lo que pude observar en algunas personas que van a retiros y son meditadores o meditadoras, hace años que no cumplen con nada de lo que estuvimos hablando. Son mentirosas o mentirosos, no respetan al otro, no son compasivos. Sé que lo que más importante es fijarse en uno, pero no es raro que pierdan su tiempo y no cumplan con todo lo planteado. Me sirve muchísimo saber que no me equivoco tanto. Practico todo lo que contás y me siento a veces defraudada por un otro. Ahí tendría que decirle que no cumple con nada. Bueno, de vuelta, lo importante es valorar la enseñanza, como dijimos, como dijo Buda, y no fijarse en las personas. ¿Ok? Eso es importante, primer punto. Segundo punto, cada uno practica de acuerdo con sus limitaciones y de acuerdo con su impulso, con su visión, con su compromiso. Y nosotros tenemos nuestro estilo espiritual, individual. Y uno de los errores es considerar que mi estilo de encarar el camino espiritual es el camino indudable a la salvación. Es el mejor de todos. A la luz de lo cual comparo y digo que tal otro no cumple, que el otro y lo demás. Eso yo creo que es una limitación. Entonces, hay que abrirse. Bueno, el Dharma viene y cada uno lo resuelve a su manera. Y cada uno lo va a implementar a su manera. Y no podemos ir con el látigo para que todos cumplan de acuerdo con lo que han recibido, porque cada uno tiene su propio cóctel de neurosis, de impedimentos, de capacidades, de un montón de cosas. Hay que aprender a tener esa visión de respetar a los demás con sus propios caracteres, el carácter que tienen, con sus limitaciones también, y ver un poco que a través de los años, si vemos un poquito y los conocemos a través de los años, en general vamos a ver que están mejores, aunque en mayor o menor medida de cuando empezaron. Que pueden haber sido mucho mejores de lo que son, sí, bueno, el cielo es el límite, pero también para nosotros es el cielo, es el límite. O sea que realmente yo creo que juzgar a los demás desde una perspectiva de cómo están cumpliendo con el Dharma
no me parece que va a favorecernos para nuestro crecimiento individual. Aboquémonos con nosotros mismos, con lo que nosotros tenemos que hacer y con la tarea enorme que tenemos para desarrollar estas cualidades espirituales. Ya con eso tenemos un montón de trabajo. Y cuando vemos a los otros que están para nosotros, de la manera en que nosotros lo vemos, los estamos juzgando de acuerdo a cómo están implementando las enseñanzas que recibieron, cuando yo también estaba junto con ellos y recibí las mismas enseñanzas, pero reaccionan de esa manera, son más, tienen más indolencia, más pereza, menos, qué sé yo, que no progresan y lo que fuera. Bueno, allá ellos, ¿qué vamos a hacer? Las condiciones están para todos y entonces, bueno, hay que realmente no tratar de imponer nuestras nociones de cómo deben ser las cosas en la realidad. Dejar que la realidad baile por sí misma de acuerdo a las condiciones que tienen cada uno, ¿no? Ahora, si uno tiene una relación con otra persona con la cual uno puede comunicarse y puede influenciarlo para ver que la otra persona está yendo por un camino que no es muy positivo, lo que fuera, bueno, eso, como dije la vez pasada, no hay un manual que nos diga cuándo tenemos que actuar. Ahí tenemos que entrar con las 5 paramitas en un bloque y ver cómo vamos encarando, si vale la pena hablarle o no vamos a lograr nada hablándole, sino que es peor. Muchas veces todo lo contrario, por ahí la persona se enoja, no quiere hablarnos más y perdimos contacto con esa persona. Entonces es muy difícil responder a tu pregunta al final, que tendría que decirle que no cumple con nada. No, eso es terrible. Decirle a las personas, yo no se lo digo a nadie. Ahora, no sé si ese es el camino que hay que seguir, pero yo respeto a los demás, en realidad trato de no juzgarlos, que es muy importante, y cuando veo que, bueno, por ahí podrían hacer más las cosas, en realidad ni pregunto, no estoy en ese rol. Y hoy estuviste meditando, ¿cuánto estás meditando por día? Ni aparece dentro de mi actitud, digamos, porque cada uno es inteligente o no, o lo que sea, y tomará la enseñanza de acuerdo con su propia capacidad. Y bueno, y ahí vayamos progresando, ¿viste?, de acuerdo con nuestras capacidades, pero me parece que hay que ser muy, muy cauteloso con eso. Y una de las cosas que me parece que tenemos que cuestionar es enjuiciar a los demás. No creo que sea muy positivo. Es decir, sí, no lo hago con mí mismo, lo trato cuando veo que estoy enjuiciando a los demás no me gusta y trato ¿cómo se llama?, de resolverlo, de trabajar sobre eso. No es una de las cualidades que el budismo inculque. ¿Dónde se puede realizar un retiro Dzogchen? Cuando mejore la situación del COVID, sí, ahí. Siempre, bueno, en diciembre tuvimos el retiro con Kilung Rinpoche, que era full Dzogchen, o sea que nuestros lamas enseñan tanto Dzogchen como Mahamudra. Si uno no tiene un maestro raíz, la forma de ir camino a encontrarlo puede ser generando las condiciones con la práctica con Dzogchen Do. ¿O qué podemos hacer? Sí, por supuesto que sí. Cualquier práctica que hagamos, con Dzogchen Do es una práctica de Guru Yoga, en cierta manera, porque en realidad hay prácticas que enfatizan conexión con el Guru, prácticas que enfatizan conexión con Yidam, prácticas que enfatizan conexión con Dakinis, Dharmapalas, protectores y demás. Yidam es el Buda con el cual uno se va identificando, y con Dakinis, Dharmapalas, etc. También hay sadhanas para todo. Con Dzogchen Do incluye todo y focaliza todo en el Guru. Entonces, práctica del Guru. Las prácticas del Nyingmapa se las clasifica como una práctica que pertenece a Guru, así como hay otras de Yidam y otras de Dakini. Pero esta tiene esa capacidad porque incluye a todos los seres sublimes. El Guru incluye a las Dakinis, incluye también las Yidam, incluye también el Dharma, incluye el Sangha, Buddha, Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, todo. Y eso es lo que con Dzogchen Do representa. Entonces, si uno hace esa práctica,
Y bueno, si uno tuvo algún tipo de conexión con los lamas que visitan acá, que por eso traemos tantos lamas, digamos, todos los años hay uno o dos lamas que nos visitan, para que alguien vea si tiene una cierta conexión. Entonces, identificar que es Guru Rinpoche, pero en realidad es igual que el guru, o igual con ese guru, ese maestro que lo impactó más que otro, ahí entonces empieza a generarse una relación que se va enriqueciendo con ese maestro que eventualmente se va a convalidar como el maestro raíz. Pero por supuesto practicar Konchuk Chindú y cuando uno está haciendo Konchuk Chindú y uno es Konchuk Chindú y adelante tiene a Konchuk Chindú también, a Guru Rinpoche y uno es Guru Rinpoche y sabe que ahí también está presente porque es indivisible del maestro o de aquel candidato, digamos, para ser el maestro raíz, ahí tiene que haber devoción. Uno no puede hacer el mantra de Guru Rinpoche cuando hacemos ahí tiene que haber una devoción también a Guru Rinpoche, si no es una cosa mecánica que no funciona mucho, ¿no? Entonces cuando uno hace todas las ofrendas a todos los budas y bodhisattvas y demás y recibe todo eso, lo está haciendo con devoción también a los budas, bodhisattvas, a Guru Rinpoche. Esa devoción hay que cultivarla. Si no es con un maestro raíz, bueno, algún maestro con Buda, con Milarepa, con Guru Rinpoche, con Padmasambhava, digamos, con quien uno lo tenga, y ese es el punto de partida. Y al hacer la práctica va a ir enriqueciendo, va a ir haciendo que germine esa semillita que empieza siendo media pobre, pero después que realmente empiece a invadir todo nuestro ser. Sí, la práctica es una manera, o Monro también es otra manera. Monro las prácticas preliminares, ¿no? ¿Podrías dar un antídoto para la pereza con respecto a la meditación? Muchas gracias por... Bueno, la pereza viene en la cuarta paramita. ¿Lo podemos dejar ahí? así te anotas en esa charla, porque ahí vamos a hablar justamente de la pereza en todo sentido, ¿ok? Los 6 yogas de Naropa son técnicas de meditación, se enseñan en algún lugar acá en Argentina. Los 6 yogas de Naropa, sí, son todas técnicas de meditación, son todas técnicas de yoga también. Hay yoga físico también. Todas se basan en el aspecto de... Los tantras tienen un aspecto de generación y un aspecto de perfeccionamiento. Todas se basan en el aspecto de perfeccionamiento. Y también incluye visualización, también incluye muchos ejercicios de yoga físico. Es como un compilado que hizo Naropa en base a los distintos tantras y de esos tantras en base a ese estadio de perfeccionamiento, que es el más elevado, porque es cuando uno disuelve todos los conceptos y todo lo demás, ¿no? Entonces, en ese estadio de perfeccionamiento hay unas prácticas con características, como se las llama, y otras prácticas que trascienden las características. Y muchos de los yogas de Naropa pertenecen a las que tienen características, donde hay visualizaciones, uno visualiza los canales, desarrolla tumo, que es el calor interno, etcétera, etcétera. Y acá en la Argentina, no sé si se están enseñando hoy en día, pero está el otro centro del Kagyu Tekchen Cholen, que en un momento enseñaban esos yogas y hubo algunos yogis que hicieron retiro de 3 años, o sea que probablemente los sigan enseñando ahí, no estoy seguro. En nuestro centro no las enseñamos. En nuestro linaje, Drukpa Kagyu, son muy exigentes para las yogas de Naropa. Uno toma un compromiso de hacer 3 años de retiro y muchísimas prácticas y no se la dan a cualquiera. Por mi experiencia, que fuimos varios extranjeros que estuvimos ahí, bueno, tenemos Tashiyong, por ejemplo, tiene cuántos, 100 y pico de monjes, pero es un puñado de 18 yogis las que los reciben, o sea que es como, no la dan a cualquiera, porque uno también ahí entra en práctica con energías y una cosa es practicar meditación, dejar que la mente descanse, todo ese tipo, no tiene tantos peligros, pero la energía es muy rápida, pero si uno hace errores también puede ser contraproducente y derivar en algún tipo de daño físico, verbal, mental o lo que fuera, no verbal, pero mental que pueda ocurrir, y por eso bueno, son muy cuidadosos. En nuestro linaje en particular, sé que en otros linajes del Kagyupa, como Karma Kagyu, el linaje del otro centro, o también
¿cómo se llama? Ningún callo, o también muchos de los nigmas se dan con mayor facilidad. Pero en nuestro centro, no sé por qué, nuestros linajes son bastante estrictos. Hice un retiro de 10 días de Vipassana, de Goenka, donde se hacía hincapié en la atención de las sensaciones del cuerpo. La definición de Vipassana que daban era visión cabal. ¿Podrías aclarar si este concepto está en línea con Vipassana que mencionaste en reuniones anteriores? No, es un poco distinto el approach ahí. El enfoque de Vipassana de Goenka es en realidad las 4 aplicaciones de la presencia: la aplicación de la presencia en el cuerpo, en las sensaciones, después a ver, un minuto, en el cuerpo, en las sensaciones, en los pensamientos, y el último es en los dharmas, digamos, que algunos lo interpretan como ya el estado de shamatha, ¿no? En el cual la mente permanece ahí en la quietud, ¿no? Esa es la manera en que se practica en nuestras tradiciones del budismo tibetano. Yo no conozco muy bien el sistema de Goenka y difiere un poco de lo que yo me referí, el Vipassana, que es visión superior, o ahí dicen visión cabal. En realidad, Lakpa significa superior, ¿viste? Lakpa es lo mejor que hay, Tongva significa ver. Y en realidad tiene que ver con ver qué es lo que nos lleva a ver vacuidad, a ver el estado natural. Todo el proceso de Vipassana es un poco distinto, no es seguir las sensaciones y ese tipo de cosas, sino hay un camino del Vipassana, nuestro camino del Mahamudra, de, como dije, el análisis con experiencia, unido con experiencia de si la mente es una, si es mucho, ese tipo de cosas, hasta lograr una cierta convicción, y después ya uno deja que la mente descanse en esa convicción, etcétera, etcétera. Y ahí, como resultado de eso, se tiene la vivencia del estado natural, la vivencia de la mente natural, y eso es el fruto del Vipassana, la verdadera visión superior. ¿Okay? No, el Vipassana es distinto que el de Goenka. Pero en nuestros sistemas también se practican los de Goenka con una cierta cambio de perspectiva, ¿no? Es decir, no tan estrictamente de esa manera, en la cual un poco se confunde también con Shamatha, ese Vipassana que se enseña ahí. En nuestro sistema de las 4 aplicaciones de la presencia, siempre se termina, los que lo practican, que hay ciertos maestros que le enseñan, en algún momento, después de las sensaciones, centrar de alguna manera como alejarse de tanta atención y entrar en un aspecto de visión muchísimo más amplia que va a acerque a la naturaleza esencial. Bueno, digamos, tiene una perspectiva un poquito distinta por lo que entiendo, yo no lo practico. Y ahora dediquemos el mérito, ¿ok? Lo que hemos hecho no hace falta repetirlo, digamos, le sacamos el patrón, el que hizo ese mérito, el que es dueño de ese mérito, lo damos así, generosamente a todos los demás seres, dedicándolo como para que tanto a nosotros, no lo damos todo, tanto a nosotros como a todos los demás, por la influencia de este mérito, podamos encontrar esa bodhicitta, esa mente iluminada que contiene compasión, amor altruista, sabiduría infinita, etc. Y de esa manera entonces cerramos esta sesión. Nos vemos la vez que viene. Gracias.